Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Habiendo concluido ya con el libro de Ruth, el próximo libro que estudiaremos en el Antiguo Testamento es el libro de Primera de Samuel. Al continuar a través de estos libros históricos, necesitamos señalar una vez más que estos libros se dividen en tres categorías. Primero, hay tres libros alegóricos: Josué, Jueces y Ruth. Y como hemos señalado muchas veces, además de ser históricos, sin quitar nada de su historicidad, esos libros son historia alegórica. Todas estas cosas le sucedieron a ellos para que fueran ejemplos, advertencias para nosotros. Esa palabra ejemplo, en esa afirmación del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 11, es algo así como la palabra alegoría, tipos. Al llegar a Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, los próximos 6 libros de historia en orden cronológico, llegamos a la segunda división de los libros históricos. Y estos libros históricos son conocidos como las Crónicas de los Reyes. Recuerde esto. La primera cosa que debemos buscar al llegar a estos libros es el concepto del reino de Dios. Este es un concepto muy importante. En el capítulo 6 de Mateo, justo en medio del Sermón de la Montaña, cuando Jesús nos señalaba las prioridades y valores después de hablar sobre muchas cosas que nosotros valoramos, dijo: esto es lo que ustedes deben valorar más. Buscad primeramente el reino de Dios. Cuando nos enseñó a orar, nos dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Antes de enseñarnos a pedir, 3 veces nos indica que debemos poner a Dios primero. Debemos decir: Dios, tu nombre; Dios, tu reino; Dios, tu voluntad. Eso es lo que es importante. Después de estas peticiones, entonces, danos las cosas que necesitamos. En una ocasión, cuando Jesús estuvo hablando con un rabino llamado Nicodemo, se nos dice en el 3 capítulo de Juan que hablaron sobre el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero si leemos con atención, notamos que el tema principal de esta conversación, muy popular por cierto, no fue el nacer de nuevo. El nuevo nacimiento fue el tema secundario. Su tema principal fue el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento, como Jesús lo describió, no era un fin en sí mismo, sino el medio para un fin. El fin era el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es en estos libros históricos del Antiguo Testamento, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, que aprendemos lo que quiere decir cuando la Biblia habla del reino de Dios. Vamos a regresar a varias ilustraciones que usamos previamente para refrescar nuestra memoria. Al llegar a los libros históricos hicimos un resumen de la historia del pueblo de Dios y llegamos al tiempo cuando tuvieron liderazgo, de acuerdo a la voluntad de Dios, y decidieron que ellos querían un liderazgo de acuerdo a su voluntad. Lo que Dios realmente quería para este pueblo era lo que llamamos una teocracia,
que significa Dios gobernando al pueblo. Todo lo que Dios necesitaba para que su gobierno fuera una teocracia era a un profeta sacerdote, como Moisés, por ejemplo, o Samuel quizás, que subiría a la montaña hasta Dios e intercedería ante Dios por el pueblo que le hizo sacerdote, y luego bajaría de la montaña hasta el pueblo y les daría las palabras de Dios para ellos, lo cual lo hacía un gran profeta. Ese hombre podía ser el vehículo de la voluntad de Dios y Dios podía ser su rey verdaderamente, y eso era lo que él quería. Cuando el libro de Samuel comienza, Samuel es ese tipo de líder. Él es un profeta sacerdote y está haciendo lo mismo que Moisés hizo. Pero es en el tiempo de Samuel cuando el pueblo viene a él y le dice: mira, Samuel, no nos gusta este arreglo. Dios siendo nuestro gobernante, no. Queremos tener un rey tal como los otros pueblos tienen rey. Nos dice la palabra que Samuel se perturbó grandemente. Note esto en el libro de Samuel. Él se perturbó grandemente. Y al ir él ante el rostro de Dios, Dios le dice: Samuel, ellos no están rechazándote a ti. Me están rechazando a mí. Es a mí a quien no quieren. Ellos no quieren que yo sea su rey. Yo estoy siendo rechazado, no tú, así que no lo tomes como algo personal. Y luego le dice Dios a Samuel: si ellos quieren reyes, les daremos reyes. Así es Dios. Cuando ellos quisieron carne en el desierto, cuando Dios los estaba alimentando sobrenaturalmente con maná, Dios dijo: está bien, pueden tener carne, no un día, ni dos, sino por todo un mes, todos los días, hasta que salga por sus narices y hasta que la aborrezcan. Si eso es lo que quieren, eso tendrán. Y así es Dios. Dice que Él nos concederá los deseos de nuestro corazón, y eso lleva hacia un gran reto y hacia una gran promesa. ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? Cualesquiera que sean, podríamos tenerlos. Dios le dijo que su plan era que Él quería ser su rey, pero si ustedes lo que quieren es otra manera, así será. Así que Samuel les dio reyes. Por eso es que aún Primera y Segunda de Samuel son llamados Primera y Segunda de Reyes, y los libros de Reyes entonces son llamados Tercera y Cuarta de Reyes, esto es en algunas estructuras, y luego Crónicas, que es la repetición de este periodo de historia, y eso es todo lo que tenemos sobre los reyes. Cuando ellos por fin tienen sus reyes, tal y como lo habían pedido, el primero se llamó Saúl, y Samuel tuvo el placer de contratar a ese rey. ¿Ha contratado usted alguna vez a un rey? Supongo que no, pero ¿sería eso divertido? A Samuel le toca buscar, contratar y ungir a ese primer rey. Prontamente descubrimos en el libro de Samuel que Dios no tiene una buena situación con este rey como la tuvo cuando tenía a ese profeta sacerdote como Moisés y Samuel. El profeta sacerdote hacía lo que Dios le decía que hiciera, pero este rey no. Y ya que el rey era desobediente, Dios no podía obrar por medio de ese rey. Así que Samuel tuvo el privilegio también de despedir a este rey. Dios le dijo: ve y despídelo, porque si él no hace lo que yo le digo, no puedo obrar a través de él. Por eso es que el próximo rey es un hombre conforme al corazón de Dios, quien hará la voluntad de Dios. Cuando Samuel despide a Saúl, él dice: Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Porque si un hombre hace la voluntad de Dios, Dios puede obrar a través de ese hombre. Dios puede obrar a través de esa clase de rey. El profeta sacerdote siempre va a estar un poco fuera de la escena, y si el rey no hace la voluntad de Dios, éste se presenta de donde esté y expresa la palabra de Dios a ese rey y la voluntad de Dios, y dirá: mejor es que hagas lo que Dios quiere, o vas a tener grandes problemas, y el pueblo también. Esto va a pasar siempre a lo largo de las crónicas de los reyes. El rey David fue quizás el mejor rey de Israel, porque fue un hombre obediente y quiso hacer toda la voluntad de Dios. Dios obró por medio de él. David fue sucedido en el trono por Salomón, y al principio parecía que Salomón iba a ser el tipo de hombre por medio del cual Dios podía trabajar.
pero muy pronto en su reino se apartó de Dios. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Esto, por supuesto, lo alejó de Dios y sobrevino el desastre en el reino sobre este pueblo de Dios. Como resultado del reino de Salomón, el reino se dividió. Habían 10 tribus al norte de Israel, llamadas asimismo Israel, y 2 tribus en el sur, llamadas Judá. El reino se dividió no como resultado del pecado de David, sino como resultado del pecado de Salomón. Y entonces tenemos la cautividad del reino del norte por los asirios. Se los llevan a la cautividad y nunca más se oye hablar de ellos. El reino del sur también es conquistado por los babilónicos y llevados a la cautividad. Por 70 años este pueblo tiene una tierra que no es de nadie, nadie está en la tierra, y se nos dice que después de 70 años Babilonia es conquistada por Persia. Una de las primeras cosas que sucedió cuando Persia conquistó Babilonia fue que Ciro el Grande, el emperador de Persia, tuvo un sueño y en ese sueño el Dios vivo y verdadero le movió a hacer un decreto que decía que cualquiera de los hebreos cautivos que estaba en Babilonia, que ahora era Persia, estaba libre para regresar a Israel y reconstruir su templo y su ciudad. Y vamos a dejar aquí la historia de Israel, vamos a entrar con más detalles en nuestra próxima lección. Lo que aprendemos de todo lo que hemos visto es que los problemas comenzaron cuando ellos dijeron, queremos un rey. Realmente estaban diciendo, Dios, no queremos que tú reines sobre nosotros, queremos un rey, una persona visible a la cual seguir. Y realmente para nosotros esto tiene una gran aplicación. A veces le decimos a Dios, Dios, no quiero que tú reines sobre mí. Necesito ciertas cosas en las cuales pueda confiar, en las cuales pueda sujetarme en momentos difíciles. Es en esos momentos cuando realmente comienzan nuestros problemas. Dios tiene que ser nuestro rey, y no solo en parte, sino de toda nuestra vida. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.